Quisiera iniciar la meditación de la palabra de Dios en esta mañana con un pensamiento que el apóstol San Pablo compartió a una de las iglesias que él fundó, a la iglesia de Roma. En uno de sus capítulos, al terminar él su enseñanza para ellos, escribió lo siguiente, que espero sea el marco que nos permita meditar en la palabra en esta mañana. San Pablo en el capítulo 15 escribió lo siguiente: las palabras que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por medio de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, hay que tener presente cada ocasión que tengamos oportunidad de leer la Escritura, de meditar en ella, sea en tu casa, sea en el templo, en cualquier lugar. Piensa que lo que Dios permitió que quedara escrito fue con un propósito, que tú y yo aprendiéramos de ello. ¿Para qué? Para que esa palabra traiga consuelo y al mismo tiempo nos dé esperanza. Acuérdate, la fe es por el oír y el oír por la palabra. De manera que en la medida en que tú leas, medites en la palabra, el don de la fe se va a fortalecer dentro de ti y vas a tener la esperanza para vivir. Por eso es que todo cristiano debe profesar cada día: mañana va a ser un día mejor, porque en Dios tenemos nuestra esperanza. En su palabra tenemos el alimento espiritual que requerimos, pues, para nuestro diario vivir. La historia que quiero compartir en esta hora de la palabra de Dios, que es para que aprendamos de ella y tengamos esperanza, es la historia de un varón que habrás tú leído ya, que quizás has escuchado, la historia de Habacuc. Él fue un profeta, vivió aproximadamente 6 siglos y medio antes de Jesucristo. A Habacuc, allá en Judea, le tocó vivir tiempos muy difíciles. Él era un profeta, esto quiere decir un hombre al quien Dios le había hablado para que él a su vez hablara con la gente. Fue un tiempo muy difícil porque las situaciones que se vivían como nación no eran nada buenas. Y ahí está este profeta haciendo oración delante de Dios. Y él tenía la sensación como que Dios no le respondía. Y ahí está él luchando en oración, buscando que su gracia fuera con él y que la gente reaccionara. Esa es la historia de Habacuc, alguien que trabajaba, oraba, buscaba estar en contacto con la gente para ayudarla, para orientarla hacia los caminos de Dios, y la gente ni le ponía atención, ni lo tomaba en cuenta, pero al contrario, cada vez iban las cosas de mal en peor. Esa es la historia de Habacuc. Habacuc llegó al punto de sentirse como que Dios no estaba ya más con él. Ahí lo escribe en su profecía. Habacuc estaba pidiendo la gracia de Dios por la gente, y por un lado la gente no respondía, y por otro lado sentía como que Dios no reaccionaba, no hacía nada al respecto. Si tú lees la profecía de Habacuc, empieza con estas palabras. Es este varón hablando con Dios y le dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo yo que estar viendo todo el mal que está sucediendo a nuestro derredor? ¿Hasta cuándo vas a responder? Parece, Señor, como que tu rostro está escondido. No te logro ver con claridad. Las cosas van de mal en peor. No sé qué hacer, Señor, con mi vida. Bueno, Dios escuchó la oración del profeta y en el capítulo 2 le responde y le dice:
como está escrito en el libro de Habacuc, le dice Dios a este varón, mira, estoy escuchando tu voz. Y déjame decirte, si no te he respondido, porque la idea de Habacuc era que Dios se manifestara y castigara a la gente porque estaban mal y parecía como que Dios no le respondía. Entonces Dios le dice, si ante tus ojos parece que no he respondido, es porque les estoy dando una oportunidad más todavía, porque no quiero tener que usar otros medios, porque tengo misericordia para que por lo menos algunos sean salvos. Y le dijo Dios a Habacuc, porque voy a responder. Voy a levantar al imperio de los caldeos y ellos van a ser mi mano de disciplina entre ustedes. Van a venir los caldeos, los van a conquistar, van a derrumbar sus murallas, van a destruir el templo, van a destruir sus sembradíos, todo lo que significa su vida, porque parece que este pueblo no entiende y no responde como yo debo. Pero te quiero decir a ti, dice la profecía, Dios le dijo a Habacuc, te quiero decir que en medio de toda esta situación difícil por la que se está pasando, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. En medio de todo lo negativo que pueda haber a tu derredor, sea a nivel familiar, en el trabajo, en la comunidad, como nación, en medio de las injusticias que hay, yo te quiero decir que aunque voy a manifestarme con mano fuerte, el justo por la fe vivirá. ¿Lo quieres repetir conmigo? El justo por la fe vivirá. Ahí está la bendición. Tú puedes presentar a Dios en tu oración tu queja, tu lamento, tu necesidad. Y Dios va a actuar en la manera como Él disponga porque es un Dios soberano. Él tiene misericordia y te da la oportunidad una y otra vez. Sin embargo, en ocasiones Dios usa de medios extraordinarios. Y en este caso era la invasión de Judea y todos los padecimientos que venían. Pero el justo por la fe vivirá. Y dirás tú, ¿soy justo? Mi hermano, la justicia tuya no es de ti, no es que tú la produzcas porque eres bueno. La justicia nos viene de Dios por medio de Jesucristo. Dice el Nuevo Testamento, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es Jesús quien nos justifica. De manera que si tú y yo creemos en Jesús, como creyó aquel varón llamado Habacuc en Dios, la justicia que Dios le daba era lo que le iba a traer la bendición. ¿Qué significaba para Habacuc? Significaba tú, Habacuc, y todos aquellos que tengan temor de Dios, que crean en Él, se van a librar de esto que voy a enviar sobre la gente. El justo por la fe vivirá. Aquellas palabras hicieron sentir mejor al profeta y en el capítulo 3 lo inicia diciendo, Señor, he escuchado tu voz y ahora tengo paz. Ahora puedo estar seguro que aunque vengan tiempos de dificultad y hayamos de padecer de alguna manera, yo sé que en tu palabra yo estoy encontrando aquello que me va a ser de bendición y me va a dar la paz. He escuchado tu palabra y temí. Y te pido, Señor, que avives tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Una vez que el profeta se sintió renovado, se sintió fortalecido y a pesar de que sabía que el mal iba a llegar, Dios le estaba anticipando y diciendo que esto iba a pasar. Pronuncia estas palabras que para mí son una prueba de la fe del profeta
y son una prueba de la fe que tú puedes tener también cuando vengan tiempos difíciles. Entonces Habacuc le respondió a Dios y le dijo: Padre, aunque la higuera no florezca, aunque la vid no dé fruto, aunque no haya en los labrados la cosecha que yo espero, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque las vacas ya no estén en los corrales, aunque me falte todo lo que requiero para mi diario vivir, ¿sabes una cosa, Señor? A pesar de todo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me gozaré en Él y porque me va a traer bendición, me va a dar la fortaleza que necesito para poder seguir adelante. Ese es el mensaje que nos da el libro de Habacuc. Y en este mensaje encontramos algunos valores prácticos para nuestra vida. Yo siento que el mensaje de Habacuc es relevante para ti, para mí, para nosotros en nuestro día, en nuestras circunstancias de familia, de salud, de trabajo, en las problemáticas que tenemos como nación, como región aquí en el valle. Este mensaje que Dios da a través de Habacuc, de la propia vida, tiene algo que decirte a ti hoy. Y es mi oración que Dios nos dé sabiduría, no solo para entender, sino para poner en práctica estos valores que contiene su mensaje. ¿Qué es lo primero que destaco de esta historia? Lo siguiente: fe significa confiar y esperar en Dios a pesar de que las circunstancias sean desfavorables. Lo estamos escuchando. La historia de Habacuc a mí me dice que la fe no consiste en que todo esté bien y que nunca me enferme, que nunca me falte nada. La fe consiste que a pesar de que no tenga aquellas cosas que requiero, a pesar quizá que las noticias que me dan en el hospital, con el médico o en el trabajo no me sean muy favorables, a pesar de ello, dice Habacuc, vale la pena confiar y esperar. Esa es la lección que recibimos de Dios a través de la historia de Habacuc, y sé que Dios te está hablando espiritualmente a ti hoy en esta experiencia, en esta historia que quedó escrita en su palabra. Una de las cosas que le dijo Dios a Habacuc fue: mira, de que voy a responderte, no tengas duda, aunque se tarde todavía un poco de tiempo. Esa frase en particular es importante entender. A veces tenemos una necesidad y quisiéramos con el alma que antes de que yo diga amén, ya se haya arreglado la situación, ya haya cambiado todo aquello y que ya no vuelva a tener ese problema. En esta historia, por lo menos, Dios nos recuerda que en su reloj, que es diferente al tuyo y al mío, Él te va a responder, pero en ocasiones puede tardar un poco de tiempo. ¿Qué por qué? Dios sabe las razones. Tú y yo debemos confiar y esperar, aunque pase un poco de tiempo, aunque las circunstancias no te sean muy favorables. ¿Te acuerdas lo que dice el Salmo 23? Lo leímos hace un rato. En el Salmo 23 está diciendo David: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque las cosas te sean desfavorables en este momento, en cualquier área de tu vida, recuerda que Dios está en control, Dios va a responder, Dios tiene algo para ti de bendición, porque el justo por su fe vivirá. Apégate a esa fe que nos hace ir de la mano de Dios. No te sueltes de su mano.
y Dios te va a probar como se lo probó a Habacuc, día con día, que la bendición va a llegar, aunque se tarde en ocasiones un poco de tiempo. La vida de Habacuc me enseña, y espero que a todos nos dé entendimiento para comprenderlos. Vale la pena confiar en Dios, esperar en Dios, aunque las circunstancias en este momento no nos sean muy favorables. Otra enseñanza que yo recibo de la profecía es, si tú te pones detenidamente a pensar en tu propia vida, en los últimos 10 años, cuenta las bendiciones frente también a las situaciones no tan agradables, situaciones en las que padeciste de alguna manera. Yo en mi recuento me doy cuenta que son más las razones que tengo para confiar que las razones que pueda tener para dudar, para no saber si Dios me va a ayudar o no me va a ayudar. Gracias a Dios, hasta este día, aquí estamos. Y es la mejor prueba de que su presencia a través de los años ha sido mayormente para bendecirte que para ponerte en alguna prueba o en alguna situación difícil. Sí, hermanos, así lo vivió Habacuc, así quedó escrito para que hoy, 14 de agosto del 2022, en este lugar, tú escucharas su palabra y pudieras atesorar el valor que tiene esta historia. Una segunda cosa que yo aprendo de la vida de Habacuc es que empezó con una queja. ¿Hasta cuándo, Señor? Ya no puedo ver cómo la gente es insensible, cómo no te busca, cómo hay injusticia. Pero Dios le respondió. Y al responderle, ¿qué fue lo que sucedió con él? La palabra de Dios lo reavivó. Le permitió esa fortaleza que necesitaba para poder seguir adelante. Y esto para mí, para ti, significa que cuando tú lees en la Escritura un salmo, una porción del Evangelio, cualquier otra porción de la Biblia, fue escrita para reavivarte, para hacer que esa energía espiritual entre a ti y te permita continuar adelante. Qué reconfortante es poder escuchar que no estamos solos. La Biblia dice, aquí yo estaré contigo todos los días de tu vida. Si tú crees en ello, la palabra te va a reavivar, como reavivó a aquel profeta, y de iniciar su diálogo con Dios con una queja y con una duda, vamos a ver cómo la palabra de Dios, cuando la escuchó, le ayudó para poder superar su situación y dijo, Señor, aunque pase lo que pase, yo me voy a alegrar por la bendición que tú tienes para mí. ¿Lo crees, mi hermano? Porque si no lo crees, es sencillamente una historia más. Que pasó hace tantos años, pues quién sabe si a lo mejor sería cierto o no. El cristiano está para creer, no para dudar. El cristiano está para confiar. Y eso es lo que me enseña a mí esta historia, y espero que por igual te la enseñe a ti. El justo por la fe vivirá. Al apóstol San Pablo estas palabras de Habacuc le dieron la fortaleza para poder luchar 20 años por Cristo en sus viajes misioneros. Y lo dejó escrito en Romanos, en Gálatas y en otro de sus cartas, la misma palabra, que no se les olvide. El justo por su fe va a vivir. Lutero, el reformador, en el siglo XVI, de donde procede la Iglesia evangélica, Lutero lo tomó como bandera. El justo por la fe vivirá.
enfrentó al imperio, enfrentó a la iglesia establecida y se pudo sostener en medio de las pruebas que vinieron en su vida. Tú y yo podemos hacer lo mismo hoy. Que hay una situación que tienes que atender esta semana de salud, de problema en el trabajo, alguna situación difícil, no estás solo, mi hermano. Confía, espera, aunque parezca que hoy está muy nublado, mañana va a salir el sol. Y ese sol te va a significar bendición. ¿Crees en ello? Porque el que cree, todo es posible. Y aquí está precisamente el valor del evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Dios no vino para condenarte. Dios vino para rescatarte, para ayudarte, para poder hacer que tú triunfes mientras Dios te dé vida. Por eso iniciamos con esta palabra. Todo lo que está escrito fue escrito para tu enseñanza, para que por medio de las escrituras tengamos consolación y esperanza. Mañana va a ser un día mejor. Otra de las enseñanzas que yo recibo de esta profecía es la siguiente. Dios puede cambiar tu queja en alabanza. Para mí me era un poco difícil cuando iniciaba mi ministerio el ir a un hospital y ver a las personas en mucha necesidad, algunos en un dolor muy profundo, pero también para mí me era bendición ver cómo algunos en medio de circunstancias desfavorables estaban diciendo un texto bíblico, estaban cantando una alabanza a pesar de que el médico les había dado noticias no muy gratas. Esta es la historia de Habacuc. Dios puede cambiar tu queja, tu problema, tu situación difícil en una alabanza. ¿Cómo fue que Habacuc alabó a Dios? Ya lo decíamos hace un momento. Empezó diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Y quejándose, y parecía como que iba a fracasar, y terminó diciendo, oí tu palabra y tuve temor, y aunque la higuera no florezca, y aunque falte el aceite del olivo, y las ovejas sean quitadas, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Lo puedes decir tú hoy en medio de tu prueba, en medio de tu circunstancia difícil? Sí podemos, si creemos, si confiamos. Y si nos falta algo de fe, demándela, dice la Biblia, a Dios, el cual te la va a dar y en abundancia. ¿Qué quiere decir para ti hoy esta palabra? ¿Hasta cuándo, Señor, va a cambiar esto que estoy viviendo? ¿Qué problemas tienes tú? Yo los tengo. Y todos de alguna manera. ¿Hasta cuándo vamos a poder superar la inflación, la situación económica que se está viviendo en nuestro país? Cada vez el dinero nos da menos de los bienes que necesitamos. ¿Hasta cuándo, Señor, va a pasar esta situación de inseguridad social? ¿Hasta cuándo voy a poder enviar a mis hijos y no pensar que en un momento dado vaya a suceder algo como lo que está sucediendo? ¿Hasta cuándo voy a poder, Señor, disfrutar de eso que tú prometes? ¿Hasta cuándo, Señor? Bueno, Dios está aquí hoy para decirte a ti que en medio de lo que tú hoy requieras, en cualquier área de tu vida, Él te va a responder. Y si hayas de pasar por tiempos de dificultad, que tengas esta clase de fe, que tú puedas decirle, Señor, aunque la higuera no florezca y las vides no den fruto, es decir, aunque me falte de comer, aunque me falte el vestido, aunque me falte la salud,
Aunque me falte lo que tú sabes que yo necesito, yo confío y voy a esperar que tú vas a proveerlo. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré en Él porque me va a fortalecer para seguir adelante. Termino diciendo lo siguiente. No esperes ver para creer. No, mi hermano. Cree para poder ver. Aquí hay un valor que está en la Biblia, que fue dado por Dios para ti, para tu situación. No esperes que cambie para decir, no, pues Diosito sí existe. No, pues sí me ama. Primero créele y vas a poder ver lo que otros no pueden ver. Esa es la enseñanza principal que en lo personal me da el profeta. Créele a Dios y vas a ver. No esperes verlo primero y tú resolverlo para poderle creer. No, el camino es el anterior. Habacuc es una prueba en la Biblia de que Dios, lo que Él promete, lo cumple en aquellos que están dispuestos a creerle, a obedecerle, a confiar en Él y a esperar siempre en su misericordia. Pablo, en su carta a los Filipenses, escribió algo que espero que tú te lleves hoy y que lo apliques en tu vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo puedes decir conmigo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto de este pasaje es el siguiente. Está diciendo Pablo, yo sé vivir con abundancia, pero sé también vivir con necesidad. En todo y para todo estoy preparado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Espero en Dios que esta palabra y esta historia abran tu entendimiento, te den la sabiduría, te den la fuerza de voluntad para ponerlo en práctica en tu propia vida. Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén.